¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Siete Mundo Especial. En el día de hoy vamos a dejar de lado los temas que son puntualmente políticos para dedicarnos a dos situaciones de interés general, una del orden local, otra nacional que por supuesto tiene impacto en nuestra ciudad. Vamos a hablar de la ley de salud mental y de adicciones, pero antes vamos a presentar a nuestro primer invitado. La ley de salud mental es uno de los temas. Licenciado Hugo Kern, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Esto toma nuevamente protagonismo a partir de la discusión que se está dando, que se dio en el Congreso de la Nación, puntualmente con la aparición de la figura de Marina Charpentier, que es la mamá de Chano Moreno Charpentier, el cantante, que se convirtió en una especie de voz de muchas familias que están atravesando por estos problemas, ¿no? Te invito a que escuchemos parte de lo que decía en el Congreso la mamá de Chano y que conmovió a todos cuando la escuchaban. ¿Cómo no? Voy a hablar en nombre de tantas mamás, tantas, cientos de mamás que me escriben, que me mandan mensajes, que me piden por favor, que me imploran que hable por ellas. Yo, lamentablemente, todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Y hace 20 años que damos esta batalla y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo. Mi hijo a las 7:30 de la mañana me llama y me dice: mamá, me siento muy mal, estoy muy mal, necesito ayuda. Entonces llamo a la prepaga y digo: otra vez vamos con el protocolo, vamos con las ambulancias. Me dicen: ¿estás dispuesta a llamar al 911? Sí, voy a llamar al 911. Vienen las ambulancias, la doctora Bayone las pide por 24 horas para que no hubiera ninguna duda de que esto otra vez no saliera mal. Están las ambulancias en la puerta de la casa de mi hijo. Había hablado con el comisario, con todo el mundo. Me dijeron: quédate tranquila, que vamos a ir con unas escopetas que solamente hacen ruido y no tiran disparos. Todo listo. Por supuesto que el 911 no fue. Llamo nuevamente a la psiquiatra, a la prepaga. El psiquiatra estaba en la puerta. El psiquiatra me dice: yo no puedo entrar sin apoyo policial. El psiquiatra llama al 911, él. Los del 911 le dicen que ya llegan. La prepaga, los directivos, los abogados de mi prepaga, yo creo que es la mejor del país, ayudándome y apoyándome, llaman al 911 y dicen que hay 2 ambulancias en la puerta y que el paciente que está adentro estaba tirado en la cama. Ya no era peligroso, no era nada peligroso, porque yo lo había estado sosteniendo 2 horas por teléfono, diciéndole: hijo, te amo, por favor, tomate esta medicación, quédate tranquilo. Y él diciéndome que no podía más, que no aguantaba más. Caminaba a las 3 de la mañana por el medio del campo solo, buscando una respuesta para su dolor. Para hacérselas cortas, pasaron 8 horas y nunca llegó ningún patrullero. Nunca vino el 911 ni nadie, llamado por mí, por el psiquiatra que estaba en la puerta de la casa de mi hijo y por la prepaga y los abogados. Nadie vino. Necesitamos una orden de allanamiento. No podemos entrar a su casa. Yo decía: pero hay una señora. Yo estaba, como les dije, seguía en Capital con mi marido internado. Hay una señora que les abrió la puerta está abierta. ¿Qué esperan para entrar? No podemos entrar sin apoyo policial. ¿Cómo no?
¿Cómo no? Mi hijo está dormido en la cama. Yo les dije, pónganle un chaleco de fuerza, denle una inyección, átenlo, llévenlo por favor que necesita ayuda porque no quiero ser Estela y no quiero tener que estar en el velorio de mi hijo. Bueno, esto es un fragmento de esta extensa declaración que conmovió a todos en el Congreso de la Nación de la mamá de Chano, que seguramente este testimonio se debe multiplicar por muchos, con distintas características, con distintas clases sociales, con personas que tienen, como decía ella, la mejor prepaga, con gente que no recibe ningún tipo de asistencia. ¿Cómo se ve esto en Bahía Blanca? Porque ella puntualmente cuestionaban la parte de la ley que tiene que ver con las internaciones, no lo voluntario, pero sí cuando deben ser compulsivas o ordenadas por parte de la justicia. Sí, primero lo que tenemos que decir es que esta mujer da un testimonio del sufrimiento que implica para una familia cuando hay un consumo problemático, el desconcierto y la incertidumbre a la que tienen que vivir cotidianamente, esto que dice que no puede apagar el teléfono, y el sufrimiento humano que esto implica, que me parece que digo esto para no relativizar la problemática de las adicciones con la dimensión que tiene como para pensarlo. La segunda cuestión que hay que decirlo, porque ella misma lo dice, que hace 20 años que está con este problema. Es decir, que nos cuenta cuando nosotros tenemos un problema que hace 20 años que nos está pasando, estamos frente a un problema crónico. Es decir, que la urgencia es producto también de las dificultades para tener un tratamiento. Porque si vemos nosotros solamente el momento en el que se produce la emergencia, que se produce la irrupción, y atendemos ese momento solamente, perdemos de vista toda la película de la cual forma parte de la vida de este muchacho, e inclusive tenemos que decirlo, que el problema de este muchacho es anterior a la existencia de la ley de salud mental. Por otro lado, porque se ha hablado mucho de la ley de salud mental, para que quede claro que el problema no es la ley, sino, en todo caso, la falta de capacitación por parte de los agentes que tienen que intervenir, como esto que le dicen que no pueden entrar, o que no, toda una cuestión, o que no lleguen nunca, que es la otra cuestión, sí, que no acompañen el proceso, que es lo que ella describe terriblemente. Creo que es una de las peores situaciones en cuanto a la ineficiencia del sistema, de todo el sistema de emergencia, sino además el desamparo que implica para una familia y para una persona, porque creo que hay situaciones traumáticas como esta en las cuales sentís que no le importás a nadie y que todo el mundo te deja solo, ¿no? Y que no hay manera de poder ayudar a un ser querido que seguramente no está atravesando por un buen momento, y a veces que les resulta muy difícil tomar ese tipo de decisiones, de decir, bueno, trato de hacer una internación para llegar a una recuperación. ¿Qué se hace en esos casos donde la familia ve que su salud se va deteriorando constantemente, pero que no se toma una decisión en ese sentido? Como en muchísimas situaciones, Marcelo, como vos decís, acá lo importante es la autonomía de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una autonomía que es lo que nos permite diariamente decidir lo que vamos a hacer, el orden de prioridades que vamos a tener. Esa autonomía a su vez está condicionada por el entorno donde nos toca vivir. Vos querés hacer algo y por ahí no tenés los medios, o culturalmente no está permitido, es decir que hay límites para esa autonomía. Ahora, ¿cuándo se pierde esa autonomía? Esa autonomía se pierde cuando uno es pequeño, cuando uno está muy enfermo, o cuando hay distintas situaciones que no te permiten tomar decisiones de manera responsable. Para vos, en este sentido, cuando se dan situaciones por cualquier problema de salud que vos pensás, ¿no? Por cualquiera que vos pienses, o una situación familiar a la cual vos no podés tomar decisiones y ves que el problema sigue sin solucionarse. Entonces ahí hay mecanismos para que las instituciones durante un tiempo te acompañen, por ejemplo la internación, de tal manera que vos puedas restituir la posibilidad que vos tenés de manejar tu vida. En este sentido, el ejemplo de Chano que se ha hecho público, que nos ha dado la posibilidad de pensar en esto, ¿no? Porque es una persona que ha tenido una cantidad de accidentes, una cantidad de conflictos, problemas, que pide ayuda. Él mismo se declara, él se presenta a sí mismo. Nosotros lo hemos trabajado en algunas jornadas y seminarios, porque al darte el trato testimonio te da la posibilidad de ver en directo lo que es todo el desarrollo de las conductas de autoengaño, donde yo te puedo contar las cosas. Él se define a sí mismo como un hábil declarante, es decir, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, pero siempre con elementos que me permiten
de alguna manera mostrarme a los demás como si yo fuera libre y autónomo en lo que decido, mi vida es mía, yo lo que quiero, y se vuelven en contra los pedidos de ayuda. Tenemos también varios casos de personas muy conocidas en el país que aún así han tenido internaciones compulsivas. La internación compulsiva es cuando el equipo que te está tratando dice, mirá, para poder asegurar la continuidad del tratamiento, para poder asegurarse que esté haciendo el tratamiento, para poder asegurarse que no se dañe y no se complique más de lo que está, se procede a una internación. Esa internación, obviamente, para que no sea privación ni ilegítima la libertad, tiene que ser comunicada a una autoridad judicial. Claro. Y ustedes trabajan con casos similares. Estamos utilizando el ejemplo de Chano porque se ha hecho público durante muchos años y porque su madre ha tomado un poco la bandera dentro del Congreso. Pero ¿trabajan con casos similares acá en Bahía Blanca? Sí, por supuesto que sí. Vos tenés que pensar que la problemática de los consumos, en general, supongamos, de 100 personas que tienen problema de consumo, 1 o 2 necesitan de una internación. En el ámbito público hay un espacio que está coordinado por la provincia de Buenos Aires, por la Dirección de Salud Mental, que tiene una comunidad terapéutica, y además hay dispositivos de internación en hospitales generales. Este es un tema largo para hablarlo, pero lo que nosotros, la comunidad tiene que tomar también conciencia de esto, que así como una cirugía es un acto que se realiza cuando es necesario, ¿sí? Las internaciones siguen más o menos el mismo criterio, no es a voluntad de porque un chico se porta mal o porque sea determinada cosa, ¿no? O porque tiene determinada... ¿Es el último recurso? Es un recurso de uso restrictivo que debe ser utilizado cuando todos los otros recursos no están funcionando. Ese es el paso que se debe... Cuando nosotros empezamos a trabajar, hace varios años atrás, las internaciones eran prolongadas y eran casi la primera respuesta que se daba, ¿no? Que es un sistema donde se aleja a la persona del entorno inmediato. El problema que tiene eso es que cuando vuelve a su entorno, vuelve a tener las recaídas que aparecen a posteriori de las internaciones. ¿Una internación prematura puede ser peor? Sí, claro, porque una internación prematura puede tener efectos donde la persona queda condicionada y marcada a algunos parámetros, pero fundamentalmente sucede la recaída, que es muy frustrante para toda la familia, y se da un circuito de recaídas permanentes que primero afectan fuertemente la autoestima de la persona y generan un impacto en el entorno inmediato, ¿no? ¿Y la ley habría que modificarla o con lo que está escrito es suficiente y falta, como mencionabas, quizás capacitación? Porque en un segmento del relato, la mamá de Chano, lo retiramos para hacerlo más compacto, pero hablaba de que hasta quien la atendió en el 911 publicó un tuit contando esa situación, diciendo: me llamó la mamá de Chano, si salgo mañana en las noticias no me piden autógrafos, mientras pasaba esa crisis, digamos. Que también hay una falta de capacitación, por lo menos en algún sector. Mirá, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta ahí. Obviamente las realidades no cambian por la existencia de las leyes. Las leyes hay que implementarlas, esto implica asignar recursos. Todavía en Argentina falta mucho en cuanto a la responsabilidad del Estado en este área, todavía queda mucho por hacer. Es necesario capacitar, es necesario informar a la comunidad, es necesario un poco lo que vos estás haciendo, tratar este tema de una perspectiva respetuosa, pero pensando que es un problema muy grave, que además necesita que sea tenido en cuenta, que los hospitales generales tengan dispositivos donde se pueda contener estas situaciones, que haya espacios donde se reciban a estas situaciones de crisis, donde se pueda acompañar. Hay una dimensión también que tiene que ver con el factor humano, que es esto realmente es dramático cuando la mujer cuenta que un personal es esto que vos decís, que se ríe de las situaciones, hace chistes, o le echan la culpa, en un lugar le echan la culpa al otro, diciéndole a la gente, hablando mal de distintos dispositivos, y no tomando seriamente que todas estas situaciones incrementan el riesgo de la persona, incrementan el malestar, incrementan la vulnerabilidad, que hay que tener una perspectiva seria, y sí, hay que trabajar en la capacitación. ¿Sí? ¿Y la pandemia jugó qué papel en estas situaciones o en la cantidad de casos? Y la pandemia tuvo un efecto de lo que hablábamos, desestabilizó lo poco que se había podido estabilizar, se desestabilizó. Estamos frente a un momento donde vuelven a aparecer estas situaciones. Muchas de estas situaciones de crisis manifestadas, como la que plantea esta mujer con Chano, son efecto también de
todo lo que nos ha tocado vivir. Estas y muchísimas más. El incremento de la violencia, el incremento de las salidas intempestivas, la irritabilidad de la población y además, no tenemos que olvidarnos de los índices de desocupación y el efecto que tiene esto en la población. Porque la salud mental es una consecuencia de cómo estamos viviendo como sociedad. No es que es algo que es solamente un desequilibrio hormonal o un desequilibrio neurofisiológico. El aislamiento que sirvió en una primera etapa para evitar la circulación del virus terminó impactando en esto, en interrumpir algunos tratamientos o en activar algunos inconvenientes que estaban allí ocultos. Sin duda, el de la salud, muchos tratamientos fueron interrumpidos y muchas continuidades de tratamientos, porque el tratamiento de salud mental, vos tenés que pensar que hay cosas en tu vida que a vos te hacen bien, hay cosas que contribuyen al bienestar y hay cosas que te hacen mal y que contribuyen al malestar. Hay algunas de estas cuestiones que cada uno de nosotros hace en la vida cotidiana que se dividen así. Están las que me hacen mal pero me gustan, y están las que no me gustan mucho pero sé que me hacen bien y que tengo que sostener un comportamiento, y vamos buscando formas del bienestar. La salud mental no es solamente lo que hace con el psicólogo, con el psiquiatra, la persona. Tenemos que tener una mirada amplia. La interrupción de todas estas cuestiones se manifiestan en estas situaciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El consumo abusivo de alcohol durante los fines de semana, en tanto no había encuentros sociales, bajó. Cuando vos ves qué pasaba en la población más joven, baja el consumo. ¿Por qué? Porque el joven tiende al consumo de estas sustancias en un contexto festivo y de encuentro. Al no producirse esto, claro. Ahora, al volver, otra vez volvemos pero con más fuerza. Hay como una voracidad y una ansiedad que se está poniendo de manifiesto en esos lugares de encuentro que los vemos diariamente en la crónica de los accidentes y meterse con un auto contra toda esta cuestión que lo vemos, que a veces terminan de la peor manera y a veces son incidentes que nos marcan, bueno, menos mal que no había nadie ahí, ¿no? Pensamos todos. Tienen que ver con estos reacomodamientos que se van produciendo junto con otros factores, ¿no? Tienen que ver con los reacomodamientos que se van produciendo en nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, nos metemos en el tema Olimpo, su proyecto para generar un nuevo predio en el sector del barrio noroeste.